en el que se responde a los huracanes Ingrid y Manuel y Otis en 2013 y 2023 respectivamente, cómo se ensamblaron respuestas desde la comunidad y cómo esto también nos ayuda a entender mejor los procesos en los que se puede incidir en política pública y lo que ocurre realmente en los refugios temporales, además de los protocolos establecidos por Protección Civil. En este caso vamos a partir de un problema que se dio en Acapulco y un documento que lo relata o que lo registra es una publicación hecha en Bitácora Urbano Territorial por un servidor y un colega investigador que lleva por nombre Gestión del Riesgo desde los márgenes urbanos, los refugios temporales como respuesta o redes vivas en Acapulco. Para empezar a situarnos, Llano Largo es una comunidad o un poblado periurbano que se encuentra en las afueras de Acapulco, fuera de la parte turística, en un sitio especial, un sitio único porque tiene esta cercanía con el río La Sabana, con el cerro del Parque Nacional El Veladero. Entonces recibe por medio de una microcuenca o de varios tributarios de arroyos afluentes. Entonces, cuando llueve mucho, la inundación que se presenta es por el desbordamiento del río, pero también por todos los arroyos que son tributarios a este cuerpo de agua que bajan del cerro El Veladero. Acapulco, como sabemos, es una ciudad turística y por supuesto es un territorio que ha crecido urbanísticamente hablando de manera acelerada y dada también por procesos de neoliberalismo de larga data del siglo pasado y también por la venta del mercado inmobiliario de terrenos de expropiación de ejidos que antes eran para cultivo o de conservación ecológica para convertirlos en uso habitacional. Entonces, esta comunidad originalmente no se inundaba, sin embargo, el problema es cuando empieza a haber la construcción de fraccionamientos que actualmente conviven con la población local originaria y estos espacios donde antes se rellenaba naturalmente el suelo porque eran son zonas de filtración natural, zonas de influencia del río, pues actualmente están ocupadas por un predio de fraccionamiento, por un conjunto habitacional. Entonces, aquí es donde se van construyendo diferentes puntos clave en cuanto a vulnerabilidad. Primero, como riesgo latente. El desarrollo de viviendas sobre este tipo de terrenos ejidales han alterado la composición geohídrica y el curso natural del río La Sabana y de los arroyos. Por supuesto que existe una desigualdad socioespacial, no se mitigaron estos escenarios de riesgo y que por supuesto de 2000 hacia la fecha, aunque han habido varios eventos hidrometeorológicos, las inundaciones cada vez han sido más devastadoras. La gobernanza urbana está fragmentada, dada que no existe una comunidad representada ante los planes de desarrollo urbano o de gestión del riesgo en Acapulco. Y por lo tanto, las prácticas que llevan a cabo los desarrolladores inmobiliarios de canalización de los arroyos es ineficiente y además es sin un interés genuino de ayudar a la comunidad local. La prueba de esto es en 2013 a través de la inundación de la comunidad por Ingrid y Manuel. Dos ciclones en conjunto, uno en el Pacífico, otro en el Golfo de México, que afectaron de manera exponencial gran parte del país, pero que trajo específicamente muchos efectos en la zona del sur de México, específicamente Guerrero. Conocemos que grandes inundaciones se dieron en ese momento y fue uno de los primeros escenarios reales en los que nos dimos cuenta cómo el escenario, la construcción del riesgo ya se había estado dando desde los 90 hacia acá. Protección Civil cuenta con un protocolo original de activación. De los refugios temporales, esto se pudo constatar por medio de un proceso de entrevistas. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos un refugio oficial designado
por las autoridades, en el que para activarlo se requiere un proceso de evaluación, de análisis, de decisión y de apertura. Esto lo lleva a cabo el Consejo Municipal de Protección Civil, que está compuesto por la presidenta municipal, diferentes responsables de las dependencias municipales y asimismo Protección Civil o la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Acapulco. En la realidad, estos procesos han fallado. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de la primaria en 2013, no fue activado por Protección Civil Municipal, PCM, sino por la encargada de la cooperativa escolar que afortunadamente vive cerca de la primaria y que tiene las llaves para abrir. Entonces, existe también un criterio para establecerlos. Las personas al buscar, perdón, Protección Civil al buscar dónde van a establecer refugios, se dan una lista de verificación en la que hay, por ejemplo, agua potable, electricidad, salones que sean resistentes de concreto armado, por lo regular en escuelas. Entonces, cuando ocurre el desastre, muchas veces no existe quien abra la escuela, quien opere este lugar. Y por supuesto, no hay agua, no hay servicio. Termina siendo una respuesta que queda en manos de la comunidad. En algunos de los casos, en otros casos sí existe la atención de Protección Civil para operar estos sitios. Los criterios, por supuesto, se basan en lo estructural y en cuestiones de funcionalidad. Sin embargo, no están articulados o enlazados, entrelazados con la propia dinámica de la gente. Pudiéramos decir, este es el refugio temporal, pero en la realidad las personas no asisten por diferentes motivos. Cuando ocurrió el desastre asociado a los huracanes Ingrid y Manuel, se dio una red viva de supervivencia autoorganizada. Varios refugios se improvisaron, emergieron, se gestionaron y se activaron, que no eran refugio como tal, sino que eran casas, eran iglesias, era gimnasio, era cancha, y estos espacios ensamblaron con la propia comunidad, con sus esfuerzos, con sus ayudas, con su solidaridad, con sus afectos hacia la gente. Entonces, por ejemplo, las personas que vivían o viven en los fraccionamientos tuvieron que irse a estos sitios que no eran dispuestos oficialmente por Protección Civil como refugio. Sin embargo, la gente los recibió como Carmina, que es la pastora de la iglesia cristiana en la cúpula, donde a través de la ayuda que le dio parte de la comunidad cristiana, los recibieron, prepararon comida, los abrigaron, asimismo también en la parroquia católica, en el gimnasio del comisario y en las casas inundadas, no inundadas, se hospedó la gente que era de la comunidad, abuelas, primos, familia de Llano Largo, que sí se inundó, se fueron a casas no inundadas. En el huracán Otis, la ruptura fue otra. El proceso se dio completamente diferente. No se activaron como tal refugios en la zona más que el oficial, que era en una universidad muy cercana a esta comunidad en Llano Largo y fuera en otra colonia. Sin embargo, como los daños se debieron principalmente por vientos, aunque también hubo inundación, las personas quedaron con ventanas destruidas y también con espacios que habían sido rebasados por el viento, porque al entrar por la ventana se destruyeron varios objetos en el interior. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo la respuesta? Existe principalmente un impacto generalizado. A diferencia de Ingrid y Manuel, que fue muy sectorizado en Llano Largo y en Zona Diamante, Otis fue devastador en lo general, en Acapulco en general. No había atención porque no estaba nada funcionando, ¿verdad? Hasta miembros de la Protección Civil, según las entrevistas, habían sido afectados en sus hogares y en sus propias oficinas. Sin embargo, las personas se organizaron de otra manera. Por supuesto, como había inseguridad, como había falta de luz, como había falta de servicios, se llevó a cabo un fenómeno de rapiña, de asalto de sitios, se armaron prácticamente autodefensas, barricadas, y los refugios no estaban operando de manera adecuada, sino hasta los 2 o 3 días. Mientras tanto, la gente buscaba recuperar sus objetos, abrir espacio en las calles para recibir la ayuda y, por supuesto, cuidar lo poco que les quedaba. Entonces, existen dos tipos de ensamblajes. En el caso de Otis fue diferente.
Por supuesto, esta es una imagen ilustrativa de cómo se llevó a cabo la respuesta de esta situación en 2023. No obstante, las casas que fueron más resistentes a los vientos, por ejemplo, una casa con un techo de concreto y no una casa de techo de lámina, fueron los principales refugios de familias y de personas vecinas que estaban en la zona, que se quedaron en ese lugar porque obviamente el viento se había llevado a aquellos cuyos techos eran de lámina o de un material menos resistente. Por lo tanto, las personas optaron por un espacio que fuera mejor construido y quedarse en su comunidad a cuidar. Entonces, ¿cómo podemos ver los refugios? Si buscamos una manera de deconstruir más allá de los muros, sino entendiéndolos como procesos de ensamblaje vivos, los refugios temporales o albergues de emergencia no son solamente edificios, son ensamblajes sociomateriales y afectivos. ¿Por qué? Porque se configuran con la capacidad de las personas, con su solidaridad y a veces esto es sin el Estado, a pesar de que existen refugios dispuestos por el gobierno, también existen respuestas propias de la comunidad. Entonces, además de elementos materiales, existen este proceso en el que actores humanos, afectos y emociones y actores no humanos, visto desde la teoría del ensamblaje o de la teoría del actor red, se configuran respuestas momentáneas y específicas en lo situado en los márgenes del urbano, pero también ante el tipo de fenómeno al que nos estamos defendiendo, que en este caso fue un huracán categoría 5 contra una tormenta combinada como fue Ingrid y Manuel. Por tanto, la gestión de riesgo debe de gestionar estas conexiones dinámicas y no solamente administrar edificios. Asimismo, establecimos algunos principios de planificación que aprende desde los márgenes, desde ese contexto en el que se construyó Llano Largo. 3 pilares para un nuevo modelo de gestión. El primero, concebir los refugios como redes, no como puntos. El problema es que la gestión de riesgo desde la gubernamentalidad muchas veces establece planes oficiales que se designan hacia un solo lugar y no escucha, no mapea, no reconoce el apoyo, las diversidades de respuesta que existen, las formas de organización auténticas, emergentes, pero igual de importantes que muchas veces se dan a cabo. Y existe un proyecto que se llama Refugio, que en otra clase lo vamos a ver. Otro punto es diseñar protocolos flexibles, no rígidos. Un protocolo único no sirve para crisis diferentes. La solución aquí que se plantea o alternativa es que los planes deben adaptarse al geopoder. Según este artículo que escribimos, existen respuestas para cada tipo de fenómeno. No es lo mismo responder a hacer refugios ante un terremoto que ante un huracán que trajo inundación o que trajo vientos. Un plan para inundaciones es inútil contra vientos huracanados, se necesita agilidad y capacidad de improvisación informada. Asimismo, establecer la integración de actores y no centralizar el control, porque el gobierno se ve como el único proveedor a veces. El rol del gobierno debe ser habilitar, coordinar y fortalecer, acompañar, visibilizar las redes comunitarias que ya gestionan la respuesta, en lugar de reemplazarlas o ignorarlas. Por tanto, algo también que destaca este artículo es que la vivienda necesita ser el pilar de refugio de emergencia. La experiencia con Otis y con Ingrid y Manuel nos habla que la vivienda no es solo un bien social, sino la infraestructura de refugio más crítica, el refugio de facto, durante un desastre generalizado. Implicaciones para política pública: invertir en la mejora cualitativa de la vivienda en los márgenes del urbano es una de las estrategias de gestión de riesgo más efectivas y de costos eficientes. Hablando de prevención, esto incluye además el acceso a materiales de construcción de calidad, por supuesto servicios básicos garantizados y un diseño estructural adecuado. Mejorar la calidad de la vivienda en los márgenes es prepararse para el desastre. La resiliencia emerge, no se impone. Las respuestas oficiales a los desastres pueden establecer modelos rígidos. Sin embargo, en ocasiones se ignora la complejidad y creatividad de respuestas situadas de la comunidad. Llano Largo es un caso que lo ilustra. A través de 2 crisis distintas, demuestra cómo soluciones de la comunidad para la comunidad han sido más efectivas que las que emergen de las redes y conocimientos locales o las que emergen del gobierno. Para construir ciudades verdaderamente resistentes o resilientes, debemos cambiar el enfoque de diseñar soluciones desde arriba hacia abajo, aprender y potenciar y conectar los ingeniosos ensamblajes que las comunidades ya crean para sobrevivir y cuidarse mutuamente. Aquí algunas fuentes y, bueno,
Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Muchas gracias por haber estado con nosotros.